Les saluda Esteban Donoso para comentarles de un tema muy relevante para aquellos que están haciendo el proceso de nacionalidad por origen sefardí portuguesa, el tema de cónyuges y menores. Rápidamente, cónyuges, una vez que se obtenga la nacionalidad, muchos de los cuales ya están obteniéndola, muchos de nuestros clientes están obteniéndola, hay que hacer el registro del matrimonio. Tenemos un formulario para aquello, se siguen los procesos, una procuración, ciertos documentos a apostillar. Nosotros nos encargamos, por supuesto, de hacer las apostillas, recibimos el pago y lo generamos. Una tasa a pagar y un proceso que dura de entre 6 meses a un año. Sabemos que esto comienza a alargarse y podrá ser que termine durando 2 años o más. Ese primer pasito para el tema de cónyuges, que es tan solo la inscripción del matrimonio. Y después, ya inscrito ese matrimonio, se puede dar el siguiente paso, que es la nacionalización del cónyuge. Se tiene que cumplir los siguientes requisitos: si es que se está casado por 3 años o más, hasta 6. Tiene que generar ciertas conexiones con Portugal, que puede ser el lenguaje, puede ser los hijos portugueses, eh, alguna conexión, como por ejemplo ser parte de alguna organización portuguesa, y otros de los cuales también les comentaremos en su momento cuando queramos dar este paso. Y aquellos que tienen 6 años o más de matrimonio, pues pueden hacerlo sin ningún requisito que cumplir, simplemente por el hecho de estar casados 6 años. Como está la norma ahora, esperemos que esta no cambie, no se ve que vaya a cambiar, pero esto sí es una gran ventaja que tiene Portugal por sobre otros países de la comunidad europea, en que exigen residencia para el cónyuge. Portugal no, tan solo estar casados 3 años con conexiones o 6 años o más sin conexiones. Y dicho esto, pues queda zanjado el tema de los cónyuges. Hay que realizar el proceso y hacerlo con la paciencia del caso. El proceso ya de nacionalización también suele durar entre 6 meses a un año, pero entendemos estos tiempos podrán alargarse. También estos tiempos podrán disminuirse en aplicación de esquemas de inteligencia artificial, que hemos visto ya ciertas expresiones en esta burocracia portuguesa que han sido muy ventajosas, también otras que retrasaron procesos hasta que esté el proceso de implementado de inteligencia artificial. Quizás sea más rápido. Estos tiempos son, por supuesto, variables, pero aquellos que ya hayan sacado la nacionalidad, pues enhorabuena, y a dar el siguiente paso con los cónyuges, sin duda. Cabe también decir que quienes tengan una unión de hecho que haya sido declarada, ya sea por un juez o por un notario, en el caso del Ecuador, que es factible, u en otras jurisdicciones también por la autoridad competente, normalmente un juez, podrán también asumir iguales derechos que aquellos que estén casados, y podemos también generar aquel proceso. La unión de hecho, al menos en Ecuador, es la unión estable y monogámica por más de 2 años con una pareja. Pues si se cumplen esos requisitos, incluso si la unión es anterior, pero se declara a través de notario después, puede llevarse a cabo este proceso también, sin ninguna duda. Cerrando este tema de cónyuges, pasamos a un tema un poco más complejo, que es el tema de menores. Recordarles que el proceso de menores era hasta octubre 4 de 2022 bastante lineal y sencillo, y que pues esto cambió en virtud de un oficio circular, una norma de muy baja jerarquía, que establecía en un párrafo solamente una solución práctica muy beneficiosa desde los años 80 en adelante, en virtud de este oficio circular. Cuando se tenía que hacer la solicitud para menores de edad, en el formulario del artículo 2, que es el que permite esta nacionalización, simplemente se marcaba: existen las conexiones que reclama la ley con Portugal, y estas estaban dadas por hecho, o se les tomaba como existentes por aquella declaración simplemente, y en términos prácticos funcionaba así. Cambiaron este oficio circular y de esta forma revivieron una antigua ley de los años 60 que reclama, en estricto sentido legal, solo dos elementos de conexión, que son escolaridad
y vacunas. Era pues en esa época algo que requerían a personas que venían de las ex colonias portuguesas y les decían, bueno, usted se ha convertido en nacional, su hijo que nació antes de que usted sea portugués, póngalo en el colegio y somételo al régimen de vacunas que el Estado recomienda. Y con eso, pues, hacían el proceso. Es distinto ahora que personas del otro lado del mundo están nacionalizándose y pues hay que encontrar una solución basada en la ley. Y eso es la fortaleza más grande que tendremos, es basar nuestras soluciones en la ley. Y nosotros hemos hecho esquemas que nos permiten abordar justamente estos requisitos dependiendo del caso. Si sus hijos llegan a poder ser reclamados como menores de edad aún por ustedes y ustedes ya como nacionales portugueses, podrán ir junto a sus hijos ya como portugueses ustedes, ellos como extranjeros, habiendo obtenido ellos y probablemente ustedes también, si es que hicieron o tomaron nuestra sugerencia de sacar un NIF, un número de identificación fiscal que le permite sacar un NIS, un número de identificación de la seguridad social, desde antes de incluso de haber obtenido la nacionalidad como extranjero. Esto para generar una conexión que sea lo más larga posible con su hijo, que también como extranjero obtuvo ese número de identificación fiscal NIF y en base al NIS suyo y el NIF de su hijo, usted, a través de nosotros, por supuesto, en la plataforma, reclamó el NIS de ese menor de edad, pues estará ya en ese menor de edad, usted ya en este momento como portugués eh, y su hijo como un extranjero en Portugal con el régimen de vacunas del país que corresponda. Por ejemplo, si es de Ecuador, le ayudaremos nosotros en generar los documentos probatorios sobre el régimen de vacunas aplicado a ese menor de edad, sea a un pequeño, o sea, ya incluso cercano a los 18 años, pero a un menor de 18 años, documentalmente probado, primero por su pediatra privado, si es que lo hizo con un médico privado, luego pasado por el Centro de Salud Público, luego pasado por una instancia del Ministerio de Salud Pública, todo esto le ayudamos nosotros, y luego de homologado en el Ministerio de Salud Pública, apostillado junto a su hijo de la mano, va a un dispensario médico también allá en Portugal y como portugués, también con nuestro acompañamiento, por supuesto, exige al funcionario que a este hijo suyo, extranjero sí, pero con número de identificación fiscal y número de seguridad social atado al suyo, pueda inscribírsele el régimen de vacunas. Y esa inscripción del régimen de vacunas en Portugal nos servirá de sustento para la solicitud que usted tiene que hacer de su hijo menor de edad. Pero esto solo podemos activar para aquellos que tienen ya la buena noticia de haber sido, haberse sido otorgada la nacionalidad portuguesa, varios de nuestros clientes en esa situación. Y aquellos que, habiendo entrado como menores de edad, sus hijos, pero que hayan cumplido ya la mayoría de edad, pues no podemos hacer esto de que el padre portugués exige que a su hijo menor de edad portugués le inscriba en el régimen de vacunas, pues ya no es menor de edad, ya no es dependiente de él. Y ese menor de edad, ese ya no menor de edad, pero que entró como menor de edad al proceso solicitando la nacionalidad, que es la única forma, la ley dice que solo los mayores de edad pueden haber solicitado la nacionalidad por origen sefardí. Ese menor de edad, al haber entrado como menor de edad, será tratado como menor de edad, pero ya mayor de edad tendrá que cumplir con el segundo de los requisitos y ahí hemos hecho a través de nuestra ONG en Portugal, de la cual también recomendamos que todo menor de edad que esté en esa situación, cercano, más aún cercano a los 18 años sea parte. Esa ONG ha generado un convenio con el Instituto Acupa en Lisboa, que otorga títulos equivalentes a cuarto curso de colegio. El instituto lo que hace es o estaba, su misión primordial era otorgar títulos a personas que viviendo en Portugal por A o B razón, drogas por ejemplo, se hubieran salido del colegio y no hubieran obtenido un título de colegio, darles educación en valores y en alguna educación física, en el caso de Acupa, en Krav Maga, esta arte marcial los militares israelíes, para que luego de cumplido los créditos necesarios puedan obtener este título equivalente a cuarto curso de colegio. Y normalmente lo daban en periodos extendidos de 6 meses a un año.
el acuerdo ha logrado que pueda ser dado en un periodo de un mes y medio. Los veranos ya estamos ofreciendo este servicio. Este verano de 2024 están yendo ya nuestra primera generación y ampliaremos seguramente a que no sea solo en verano para el régimen Costa, por ejemplo, u de otros países que no tienen las vacaciones en el verano europeo, puedan también quizás en otras fechas, enero, febrero, también hacer esto y el siguiente verano también tendremos este curso que le ofrecemos además no solo a los clientes de mi firma, sino en general a cualquier persona que requiera de esta conexión, que es la conexión legal. Lo que hizo este oficio circular que les hablaba anteriormente es sí revivir la necesidad de cumplir con estas leyes, pero es bastante ambiguo. En vez de ser un solo párrafo que decía se entienden cumplidas las conexiones, este oficio circular largo, complejo, que se da de invocar filosofía, habla de que cuando el menor es más pequeño está más cerca del seno familiar y que desde ese momento se comienzan a generar conexiones. Por esto pedimos que esa conexión del NIF y NIS se dé lo antes posible porque son conexiones documentales con Portugal. Si bien todo cliente nuestro que termine por obtener la nacionalidad obtendrá de manera automática y gratis su número de identificación fiscal si es que no lo sacó como extranjero, y es parte del proceso de ser portugués. Dicho sea de paso, todo portugués lo tiene y solo los portugueses y solo aquellos que tienen actividad en Portugal, sean extranjeros o portugueses, tendrán que tributar en Portugal o aportar a la seguridad social portuguesa. Pero nuestra recomendación es sí sacar antes como extranjero, lo cual tiene un costo, por supuesto, para generar esa conexión con ese menor, para cumplir un poco con este oficio circular que da esta idea de que mientras más longeva sea la relación y desde más pequeños sea esa relación que se pueda probar de el padre e hijo y con Portugal, es mejor a los ojos de quien tiene que tomar esa decisión. También habla de que hay otros elementos, no solo los que están en la ley. Nosotros sí radicamos nuestra recomendación en base a lo que está en la ley, pues como abogados, por supuesto, y con nuestro corresponsal allá hemos diseñado una estrategia que sea en cualquier caso defendible y oponible a la autoridad competente, cumpliendo con la ley, escolaridad o vacunas, aun cuando esto es difícil y hemos generado pues esta estrategia. Otros usan otras estrategias en base a este oficio circular, que también dice que hay otros tipos de conexiones. Nosotros recomendamos solo invertir en el tipo de conexión que nos da mayores certezas, que es el requisito legal, pero muchos recomiendan, por ejemplo, que estudien portugués, que den el examen y prueba de portugués. Lamentablemente, este examen es administrado por la Universidad de Lisboa y tiene determinadas sedes donde se puede rendir este examen. No es Ecuador una de esas. Estamos ya trabajando con nuestra ONG en Portugal, la cooperativa NUSIM, y con la UDLA, con quien tenemos un convenio macro ya firmado, para que pueda, ojalá, la UDLA próximamente también ser un centro donde se pueda rendir este examen. Pasará algún tiempo. Si es que alguien pues quiera hacerlo, mejor, mayor conexión siempre será mejor. Eh, y hay otras conexiones, como ser parte, por ejemplo, de la cooperativa NUSIM. También le recomendamos ser parte de la cooperativa NUSIM. Les hemos recomendado desde siempre sacar también un certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa. No obstante que este es un proceso largo y complejo y costoso, sin duda, es otro elemento de conexión, un elemento de conexión muy fuerte porque habla de las raíces de judíos que vivieron en la península ibérica y por los cuales incluso el padre ha podido obtener la nacionalidad. Es algo que se puede optar y que nosotros recomendábamos optar. Gente que no lo hizo, les recomendamos también pensar en esa fuente de conexión u otras conexiones que pueden haber. En definitiva, y este es el mensaje general a dar a todos los clientes, este es un asunto que, si bien ya han pasado algunos años, desde octubre de 2022, un año y un poco más, casi 6 meses, pues en este año y medio recién se están comenzando a ver las resoluciones sobre este tema. Y no es algo que todavía haya generado lo que los que manejamos derecho administrativo conocemos como el llenar de contenido a un concepto jurídico indeterminado. Por ahora está este concepto jurídico indeterminado que cambia un poco las reglas, no solo las legales, que son más claras y más fuertes, por eso nuestra recomendación ahí, sino también estas otras reglas que están basadas en este oficio circular de 7 hojas, que reemplazó aquel oficio circular que era muy práctico de apenas una. Y en definitiva,
hay que llenar de contenido y se va a ir llenando de contenido este concepto jurídico indeterminado a medida que vayan habiendo resoluciones. Recién ahora están comenzando a salir esas nacionalidades y esas nacionalidades hacen que los padres comiencen a pedir a sus hijos y comienzan a ver recién peticiones de los hijos que normalmente demoraban 6 meses, ya están demorando un año y como hay una gran afluencia de solicitudes, quizás comiencen a durar más. También puede ser que comiencen a durar menos en virtud de la implementación de los esquemas de inteligencia artificial de los que les comentábamos antes. Es muy variable esto, pero por ahora al menos han durado ese año o un poco más. Entonces recién comienzan a verse y reportarse casos en que a veces no piden sino un NIF y un NIS, en casos en que piden y niegan, sin decir que piden, pero niegan aun cuando se tenga un NIF y NIS, especialmente a la gente de Israel, nos reportan muchos casos en que se están negando esas solicitudes, la gente de Brasil que tiene idioma, pues en menos medida, la gente que ha aplicado de Colombia, Ecuador, México, con un NIF NIS a veces están pasando, a veces no. Y en definitiva, esto de aquí es incierto y nosotros vamos a ir, por supuesto, escuchando casos de otros, viendo nuestros propios casos para ir determinando las recomendaciones que nosotros daremos. Y esta es la parte clave que yo quisiera que ustedes que están escuchando este video lo tengan en consideración. Si es que su hijo está llegando a los 18 años y está, por ejemplo, entre los 16 y 18, 15, 18, 14 o 18, mientras más cercano a los 18 esté, o incluso si ya ingresó su documentación como menor de edad y tiene más de 18 años, hay que saber que ese hijo probablemente, y más aún si es que ya cumplió los 18 años, de seguro solo tendrá una opción, una única opción de que este proceso para la nacionalidad de ese menor funcione. Tan solo una, porque después, si se niega esa, ya no es menor para volver a presentarlo. Mientras que el extremo contrario, tenemos un niño de apenas 2 años de edad, por ejemplo, puede presentarse una solicitud tan solo con NIF por ejemplo, y puede ser que esta sea negada después de aquí a 2 años. Ese niño tendrá 4 años, sigue siendo menor de edad y por mucho, y podrá presentar una nueva solicitud en base a recomendaciones incluso más claras. Se puede esperar también en el caso de ese menor, o se puede también decir, bueno, vamos por el tema de vacunas, igual estoy yo viajando para obtener mi pasaporte allá, se puede en un solo viaje, ya obteniendo el cartón de ciudadano, viajar a obtener el pasaporte allá, obtener incluso el cartón de ciudadano allá, si es que ya tenemos el certificado de nacimiento, que es el primer documento que nos emiten una vez que ya se concluye el proceso de nacionalidad. Y con ese documento en la mano se va el padre o madre, obtiene su pasaporte, obtiene su cartón de ciudadano, lleva a su hijo menor, con tiempo hay que obviamente generar esto porque nosotros tenemos que hacer el trámite de las vacunas, lleva los documentos que acreditan el régimen de vacunas en el Ecuador u otro país y con eso hacemos este proceso de vacunas y dejamos los documentos listos para que en ese momento podamos ingresar los papeles al Ministerio de Justicia con la fortaleza de tener el cumplimiento de la norma. Puede también hacerse parte de ANUSIM, que es para los menores de 14 años o más. Estamos bregando para que pueda ser también para otros menores de edad. Este régimen que hemos establecido de lo de vacunas ya nos ha funcionado. Yo llevé a mis propios hijos hasta llegar a un punto, yo como ciudadano ecuatoriano y español, llegué hasta un punto en que pude hacerlo, pero no pude hacer más. Y esto también por origen sefardí, la nacionalidad mía española, usé a mis hijos de conejillos de indias, digamos, y ahorita están ya saliendo las primeras certificaciones de vacunas también, pero esto es dependiente de cada funcionario, es funcionario dependiente, entonces también el régimen de vacunas podría eventualmente funcionar parcialmente o no, o dejar de funcionar y tendremos que encontrar otras soluciones. Es muy cambiante. Por ahora, mientras siga funcionando el régimen de vacunas, eso será lo que sigamos recomendando. Entonces, para personas que están entre 14 y 18 años, pues la recomendación es ir con todo. Si es que uno tiene un hijo de 14 o 18 años y tiene otro de 6, pues podemos tratar a los dos hijos de manera distinta para también hacer un tema de eficiencia económica. Todos estos son procesos costosos, los ofrecemos nosotros, por supuesto, con asesoría de nuestro corresponsal, por supuesto, y eso tiene sus costos allá y acá, pero lo hacemos de manera muy coordinada, por supuesto. Y en definitiva, ese es el régimen de menores de edad del cual queríamos comentarles, decirles que vamos a hacer un chat familiar donde esté su esposa, usted, del núcleo familiar,
ya no de la familia amplia, sino solo de su núcleo familiar para ir resolviendo estos asuntos y tratando estos temas. Habrán formularios para que, al estilo que nosotros ya les tenemos acostumbrados, para que nos puedan pasar toda la información, la recibamos y podamos ir caminando en este proceso. Concluyo simplemente con un elemento que resulta importante a la hora de saber cómo están sus procesos, dependiendo si los llevaron con nosotros y siguieron nuestra recomendación de presentar juntos los procesos padres de hijos, o no siguieron nuestra recomendación, en cuanto lo insistimos mucho, o incluso si son personas que no siguieron el proceso con nosotros y su anterior proveedor del servicio no les recomendó aquello. Para comentarles rápidamente esto, cuando el 18 de marzo de 2022 cambia el reglamento, la ley de nacionalidad, por el cual a partir del 1 de septiembre de 2022 establece nuevos y más complejos requisitos, que son, por ejemplo, viajes a lo largo de la vida a Portugal, que es en el que nos centramos nosotros, para aquellos que presentaron luego del 1 de septiembre. También se introdujo una reforma en el artículo 40, estableció el artículo 40A. Este artículo 40A lo que hizo es, en su párrafo primero, establecer un esquema que se conoce en la legislación portuguesa como la apensación, que es la unión de dos trámites. Y nosotros recomendábamos usar esto. Obviamente el legislador vio que como cerraban el proceso con los requisitos vigentes hasta este momento, que era solo el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, había menores que aún no habían cumplido la mayoría de edad y que no podían presentar la solicitud, porque la ley dice que solo mayores de edad pueden presentar la solicitud, que iban a quedar en una especie de limbo, que les iba a tocar presentar en ese momento estos requisitos tan inciertos. Ahora un poco más ya comprendemos los mismos y sí recomendamos a alguna gente presentar la solicitud después del 1 de septiembre de 2022, pero con cumplimiento de estos requisitos. Entonces quedaban en el limbo algunas personas que, siendo menores de edad, no podían presentar la solicitud por sí mismos, y la solución que dio en un mismo paquete reglamentario el gobierno portugués fue que, si bien se ponía fin al proceso sin requisitos adicionales que el certificado del asilo, estableció este esquema de la pensación. Misma cosa funciona también para aquellos que presentaron antes del 1 de abril de 2024, donde se cambian nuevamente las condiciones, habiendo ya un cierre en términos prácticos absoluto del proceso, porque a partir del 1 de abril de 2024, quienes soliciten la nacionalidad tienen que cumplir con el requisito de vivir 3 años en Portugal, lo cual en términos prácticos es un sinsentido, ya que incluso como hispanoamericanos, sin tener ni siquiera origen judío sefardí, viviendo 2 años en España, pueden obtener la nacionalidad española, según el artículo 22 del Código Civil Español. Entonces, este requisito de 3 años hace que, en términos prácticos, cierre el proceso, y había también menores que estaban cerca de los 18 años y que ya no iban a poder acogerse a este proceso. También para ellos cabe la pensación, y ese siempre ha sido nuestra recomendación. Todo menor que tenga entre 14 a 18 años, recomendábamos nosotros, que solicitábamos que presenten como menor de edad apensado a sus padres del proceso. Y esto porque intuíamos que el proceso podía durar hasta 5 años desde ese momento, viendo cómo las condiciones estaban. Y claro, 14 a 18 son 4 años, pero el último de los años, si es que está en 13, se lo puede ir ganando a través de presentar la solicitud de ese menor un día antes de que cumpla los 18 años, e ir eh, deteniendo ese proceso que ya por la parte burocrática en sí mismo se detiene, y ahorita vemos que está demorando incluso 1 a 2 años, y hasta eso, terminando el 5.º año de tramitación del padre, el padre podrá obtener la nacionalidad. Por eso más o menos el tiempo de nuestra recomendación. Y los tiempos se están cumpliendo. Creemos que a todos aquellos que cumplieron con nuestra recomendación tendrán su padre nacionalizado antes de que cumplan la mayoría de edad, aquellos que están entre los 14 en adelante, incluso los de 13 tenemos ese año para, demorando el proceso de solicitud del menor, un día antes de que cumpla los 18 años, pueda tener a su padre portugués a tiempo. Esa recomendación está y sigue en vigor y está funcionando. Pero hubo quienes no eh, eh, escucharon nuestra recomendación, decidieron no hacerlo, o personas que lo tramitaron con un tercero que no ofreció esta solución, y pues están en otra situación.
Para aquellos que entraron apensados, igual tenemos que ir generando estas conexiones y mejor generarlas lo antes posible. Obviamente hay algunos que tienen ya certificados, la vía está certificada, o otros que están aún certificando sus vías genealógicas. Ahí cada quien tiene que tomar su propia decisión de cuándo hacer la inversión que significa hacer estos procesos de NIF y NIS, que recomendamos hacerlo lo antes posible, especialmente para esos hijos, también para los menores de edad, menores aún de los 14 años. Pero para quienes no usaron el esquema de apensación, pues en definitiva tienen que lamentablemente solo optar por una única vía. Si bien los que están apensados a sus padres tienen dos derechos, que es el hecho de que le traten como menor de edad a su solicitud y que le esperen al padre para poder recién ver la solicitud del menor de edad. Es decir, si es que alguien en el 2022 tenía un día antes de 18 años y el proceso del padre está tomando esos 5 años más, no pasa nada con ese menor de edad, va a ser siempre tratado como menor de edad y esperará a que su padre sea nacional para que recién puedan habilitar el proceso y seguir con el proceso del menor, de ese que ya no es menor de edad, pero que entró como menor de edad. En cambio, aquellos que no pensaron, que no usaron esta herramienta, tienen solo un derecho, el derecho de ser tratados como menores de edad, pero no tienen el derecho de que la administración pública portuguesa deba esperar a que el proceso del padre termine para efectos de poder seguir con el proceso del hijo. Y esto hace que la recomendación en ese caso sea manejar los tiempos. ¿En qué sentido? Siempre pues presentar lo más tarde posible la solicitud del menor, porque le da más tiempo al padre para que el proceso de él vaya avanzando. Y ese proceso del menor, si se presenta exagerando un día antes de que cumpla los 18 años, le dará el derecho a que vaya como menor de edad. Presentaremos, por ejemplo, si es que el padre todavía está a largo tiempo de obtener la nacionalidad, presentaremos la solicitud incompleta para que podamos completarla en el tiempo máximo que nos da la ley, 6 meses, para que recién comiencen, si bien se guarda la fecha de menor de edad, recién comiencen a calificar ese proceso y después de ese proceso irlo alargando con las tácticas que se puedan y esperar que pueda usarse, que pueda estar listo el proceso del padre. Ese artículo 40A en su primer párrafo daba el proceso de ampliación, que es del derecho. Más adelante habla de otros supuestos en los cuales la administración portuguesa puede, de oficio o a petición de parte, pero ya no de manera obligatoria, sino facultativa, sí consultar otros procesos para efectos de tomar su decisión. Obviamente presentaremos así su solicitud en base a los artículos, a los numerales siguientes al primero del artículo 40A, del que les hablaba antes, específicamente el quinto, para efectos de solicitar, y no es una obligación de la autoridad, que se consulte al trámite del padre y en esa consulta pedir ganar algo de tiempo, por supuesto, y además pedir paciencia y pedir además que sabiendo que el trámite está demorado por culpa de ellos mismos, puedan detenerse también esos procesos, pero no hay garantía alguna en ese caso. También hay que comentar, y con esto termino, los que están en la comunidad de Israel, los que están, perdón, en el Ministerio de Justicia, pero en las oficinas de Lisboa, tienen procesos, como ustedes saben, muchísimo más largos, supremamente más largos, y son tan largos porque esa entidad sí admitía las solicitudes que ellos llaman solicitudes de urgencia. Y tantas solicitudes de urgencia llegaron en su momento, por ejemplo, de gente de Venezuela por la situación de Venezuela o ahora de gente de Israel por la guerra, que hizo que el resto colapse y finalmente están recién asumiendo casos de abril de 2021, están avanzando a un ritmo supremamente lento. De cada mes que pasa en el presente asumen apenas trámites equivalentes al periodo de una semana en el pasado, en 2021. Aquellos que hayan presentado, que no es el caso de nuestros clientes originales, la solicitud en 2022, es decir, cuando se cerraba el proceso sin los requisitos actuales y presentaron en Lisboa, están a 3 hasta 5 años de que salga la nacionalidad. Nosotros solo tenemos 82 trámites presentados en Lisboa, que fueron los primeros y donde solo estaba habilitada la oficina de Lisboa del Ministerio de Justicia.
Son tan antiguos que eventualmente saldrán. Si bien están varados ahí, estamos empujando para que salgan lo antes posible, por supuesto, pero no es un problema tan mayúsculo para aquellos clientes originales nuestros, porque el resto del proceso se presentó en el Ministerio de Justicia, en su oficina de Porto, donde van más o menos más rápido. Tampoco son absolutamente rápidos, están ahorita en abril del año 2022, a la fecha, ahora a junio, perdón, de 2024, están asumiendo trámites de abril, terminando abril de 2022, 2 años y pico después. Y pues esos son los tiempos que más o menos vemos. No sabemos cómo van a enfrentar esa oficina que es un poco más eficiente, esa gran montaña de trámites que se plantearon en el verano de 2022. Hay que irlo viendo también y estaremos monitoreando, pero esa oficina no admite ninguna solicitud de urgencia. Entonces, aquellas solicitudes de urgencia que se pueden plantear en Lisboa no se pueden plantear en Porto, y esto hace que los que tengan hijos que estén cercanos a los 18 años, que no hayan presentado apensados porque estuvieron con otro proveedor, tengamos que usar estas herramientas, especialmente si están en Lisboa, para poder apurar los procesos. La solicitud de urgencia se resuelve en un año, no es tan rápido tampoco, pero se puede plantear ya esta. Y si estamos en un escenario más urgente, hay como echar mano de otros esquemas. La solicitud de urgencia puede o no ser aprobada en Lisboa también. Un poco depende de cómo estén las cosas. Ojalá la guerra en Israel y Ucrania, que también les dan urgencia, pero por procesos de nacionalización por residencia, terminen para que el Ecuador, por la situación que está viviendo, y los ecuatorianos o la gente que vive en Ecuador, no es para ecuatorianos, sino para quienes residimos en Ecuador, puedan ser procesos más expeditos y ser calificados como tal. Estamos bregando para que así sea también, pero hay que presentar la solicitud primero. Y si es que esta es negada y la cuestión es un poco más compleja, también hay elementos judiciales que se pueden plantear, una especie de silencio administrativo. Son conceptos jurídicos que se conoce como intimación de derechos ante los tribunales contencioso administrativo, ya sea en Porto o Lisboa, según corresponda. También se pueden presentar, son procesos bastante más caros, son procesos judiciales con audiencias, y pues nuestro corresponsal cobra un valor mayor. Todos estos valores están referidos en los distintos formularios, pueden consultar con nuestros asesores, y en definitiva este es un video largo que explica pues las necesidades de ese núcleo familiar, y son necesidades tan puntuales, tan cambiantes. Hay clientes que están haciendo tanto un esposo como el otro, y hay que ver con quién solicitamos, si cambiamos, incluso hecha la solicitud hacia otro de los padres, si es que esto convendría. Hay cuestiones que son tocantes al hijo mayor, pero no al menor. Hay personas que ya han hecho el tema de NIF-INIS, que es nuestra primera y principal recomendación, otros que recién lo harán ahora, otros que obtuvieron el NIF-INIS por ser ya portugueses, y que tienen que sacar para sus hijos. Y hay tiempos que ir midiendo, porque si ya son portugueses, pues a esto hay que hacerlo muy rápido, porque ya la solicitud está, especialmente si los hijos están cerca de los 18 años. Si son menores, podemos incluso esperar y esperar a ver cómo se van resolviendo las cosas. Entonces, hay mucho también que escoger por parte de los padres en base a estas recomendaciones generales, cuánto se quiere invertir, especialmente aquellos que están cerca de los 18 años. Hay que invertir en nuestra recomendación en todas las conexiones posibles, especialmente las dos que marca la ley, que son escolaridad y vacunas, y también otras para que sea más fuerte la solicitud del menor, mientras que cuando el menor sea aún más pequeño, se puede incluso esperar un tiempo a que las cosas se aclaren, o ir haciendo ya porque uno quiere salir del paso rápidamente con esto. Entonces, todas estas son opciones que dejamos sobre la mesa y que les damos la opción para que ustedes escojan una u otra según la circunstancia, o incluso variando según el hijo y la edad que ellos tengan. Es complejo, recomendamos ver una vez este video y verlo una segunda, si es que es el caso, una tercera, y que nuestros asesores les vayan guiando para que tomen una decisión, especialmente los que están con menores cercanos a los 18 años. En definitiva, nuestras recomendaciones son basadas en la norma. Si quieren ver las normas, conversar sobre el asunto, siempre a las órdenes, y pues como siempre será un gusto atenderles.